Estoy contratado como postdoc ahorita en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Rápidamente mi currículum es, estudié la licenciatura en física en la Universidad de las Américas Puebla. Después de ahí hice mi maestría en astrofísica en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que es en Puebla también, bajo la supervisión del doctor Omar López Cruz, en el cual desarrolló un trabajo relacionado al plano fundamental de los cúmulos de galaxias. Después de ahí desarrollé más este trabajo y hice mi doctorado en astrofísica también en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Y de ahí el trabajo fue la ley de escalamiento de los grupos estelares y galaxias en sistemas simples, ¿no? En este caso, bajo también la dirección del doctor Omar López Cruz y la doctora Marisa Lara López. Durante mi doctorado hice un intercambio de un año en la universidad, en el Anglo-Australian Observatory en Sydney, donde desarrollé un sistema óptico para detectar cúmulos masivos, también bajo la supervisión de la doctora Marisa Lara López. Después de ahí logré obtener un postdoctorado con la beca CONACYT en el Instituto Nacional en el Instituto de Astronomía de la UNAM, trabajando en el grupo de MANGA. MANGA es un survey, All Sky Survey, que va a cubrir todo el cielo de galaxias IFU. Más adelante voy a explicar qué es una observación tipo IFU. Después de ahí obtuve dos tipos de grants o becas del mismo instituto, una que es la LUPINET y la otra que es la beca de GAPA, para poder seguir trabajando en el proyecto hasta el 2018, del cual después gané también una beca postdoctoral para estar trabajando en la Universidad de Illinois en el proyecto del Black Hole Mapper. En este caso yo soy el encargado del desarrollo del código de reducción automática del Sloan Digital Sky Survey para la fase 5, que también voy a explicar más adelante. Entre de mis distinciones es que yo soy miembro del SNI 1, nivel 1. Recientemente tuve esta distinción hace 1 año y medio. Y bueno, pues con esto entonces, pues muy buena. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esto es más o menos lo que voy a hablar de mi presentación. Decidí desarrollar mi presentación en 3 tipos de temas principales. Es lo bueno de la astronomía, lo malo y lo feo. Dentro de lo bueno, pues voy a hablar exactamente de lo que más me gusta y de lo que he estado trabajando. Entonces voy a hacer una pequeña introducción rápida de lo que es la astronomía en México. ¿Qué se hace, dónde se hace y cómo se hace la astronomía en México? También voy a hablar rápidamente de diferentes tipos de astronomía y después me voy a enfocar hacia el trabajo que he estado desarrollando en el Sloan Digital Sky Survey. Y después, bueno, pues presentaré las partes malas y las partes feas de ser astrónomo. Bueno, entonces, la parte bonita, que es la parte que más me gusta. La astronomía en México. Bueno, en México se hace astronomía y hay múltiples instituciones que hacen astronomía profesional en México y que tienen diferentes tipos de posgrado. Por ejemplo, listando todos los institutos que ofrecen algún tipo de posgrado calidad CONACYT, existen alrededor de 6, 7, no, sí, 6, si no contamos el Instituto de Ensenada, sino como uno mismo. Entonces, estos institutos son el Instituto de Astronomía de la UNAM, obviamente se encuentra en la UNAM, en Ciudad de México. A un lado se encuentra también el Instituto de Física de la UNAM, también en la Ciudad de México. Estos dos institutos, el Instituto de Astronomía de la UNAM, pues es el antecesor de toda la astronomía en México. Es el primer lugar donde se empezó a hacer la astronomía profesional en México desde los años, aproximadamente entre los años 60, 70, con la introducción del doctor Guillermo Haro. Entonces se crea el Instituto de Astronomía y se empieza a desarrollar ya lo que es la participación de México en el ámbito profesional.
Después de ahí se crea lo que es el Instituto de Astronomía, el Instituto Nacional de Óptica, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en la ciudad de Puebla, como parte también de una separación. Bueno, todo tiene que ver con un sindicato. Entonces aquí el doctor Guillermo Haro, pues, deja de ser parte del miembro de la UNAM y forman lo que es el INAOE. El INAOE pues, estaba antes basado en lo que era el Observatorio Astronómico Nacional en Puebla. Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Es posible que no estemos viendo el puntero de su pantalla, el mouse? Ah, no tengo puntero. Ah, muy bien, de acuerdo. Entonces, pero sí ven las flechas. Sí, mira. Ok, las flechas están bien. Ok. Después de ahí se fueron creando ya más y más institutos. Por ejemplo, el Instituto de Astronomía de la UNAM, pues tiene también un campus en Ensenada. En Ensenada, porque ahí se encuentra el Observatorio Astrofísico Nacional de San Pedro Mártir. Y después de ahí también se dividió en otro campus que luego se convirtió en un nuevo instituto, que es el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Este instituto se dedica más como su nombre lo dice, más hacia estudios de la radioastrofísica, pues, radioastrofísicos, que en pocas palabras usan longitudes de onda más altas que la óptica. Por ejemplo, rayos X, incluso, pero también usan otros tipos de experimentos como observatorios que ven en el ultravioleta, o por ejemplo observatorios de ALMA, que son otros consorcios internacionales que ven en otras longitudes de onda. Pero en pocas palabras también se enfoca también en estudios ópticos en menor escala, pero es otra alternativa que existe para hacer astronomía profesional en México sin tomar en cuenta el Instituto de Astronomía de la UNAM y el Instituto de Física. Sin embargo, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica siguen siendo parte de la UNAM. Entonces, estos tres consorcios siguen siendo de la UNAM. Entonces, el IRIA, el Instituto de Astronomía y el Instituto de Física, estos siguen siendo parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El INAOE es un instituto es un instituto CONACYT, quiere decir que es independiente de la UNAM, y entonces esta es una alternativa a la UNAM, que también hace astronomía, y de hecho este es el encargado de controlar y de mantener el telescopio, el gran telescopio milimétrico que voy a mostrar a continuación. Después de ahí hay otros dos menos conocidos, que es la Universidad de Guanajuato, que tiene un posgrado en astrofísica, y está el Instituto Mesoamericano de Física Teórica, que se encuentra en Chiapas, no me acuerdo ahorita si es en Tapachula o si es creo que sí está en Tapachula, cerca sí, Tapachula. Es el Centro Mesoamericano de Física Teórica, que no es tan conocido, pero se hace estudios de astrofísica numérica, simulación numérica, y bueno, voy a explicar exactamente qué es la astrofísica numérica. De observatorios nacionales, hablando de telescopios de gran envergadura, o sea, hablando de telescopios que tienen aperturas de más allá de 2 metros de diámetro, existen principalmente 4. 2 ópticos, que es el que está en Ensenada, Baja California. El que está en Ensenada, Baja California, que en la imagen es el que tiene la banda de color azul. Este es el observatorio astrofísico de San Pedro Mártir. Entonces, ese se encuentra en lo que es no es un valle, sino es se puede decir el pico, porque es una cordillera que está en la región de San Pedro Mártir, en Baja California Norte. Y luego está el Observatorio Guillermo Haro, que es parte de del INAOE. Este se encuentra en Sonora y está cerca de Cananea.
Entonces, estos dos telescopios son dos telescopios ópticos de 2.5 metros de diámetro, que han estado liderando más entre el telescopio de San Pedro Mártir, la astronomía mexicana dentro de los últimos 3 décadas pasadas. Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas eras y con el advenimiento de las nuevas técnicas y sistemas de análisis, también se han desarrollado dos grandes telescopios, que no son ópticos, sino que es el telescopio, el gran telescopio milimétrico, que se encuentra también cerca de Orizaba, pero del lado de Puebla, o sea, sigue estando en Puebla. Ese telescopio es el que está, el que tiene forma de antena, es un telescopio de 30 metros de diámetro, observan las longitudes milimétricas, quiere decir que no observan en el óptico, sino observan en longitudes más allá del infrarrojo, sin llegar al radio. Entonces se puede decir que entre el radio y el infrarrojo están las longitudes milimétricas. Y entonces este telescopio veo otro tipo de cielo, o sea, otro tipo de... abre las puertas para observar y estudiar el universo en otras longitudes de onda, que te permite ver, por ejemplo, más allá de las nubes de polvo que tienes en la Vía Láctea, o de galaxias a alto corrimiento al rojo, o sea, quiere decir galaxias muy, 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 muy primogéneas que se están formando al principio del universo. Y también tenemos otro tipo de telescopio, el telescopio Hawke, de rayos Cherenkov. En este caso son los tanques que se ven aquí abajo. Estos tanques literalmente son tanques de agua, pero que realmente son detectores para detectar la radiación Cherenkov de altas energías. O sea, esto es un telescopio de altas energías. El principio básico de esto es de que las partículas de altas energías que llegan del cielo van a incidir sobre estos tanques de agua, y al cambiar la densidad del medio en el cual estos están viajando, van a generar van a emitir un fotón en forma de radiación Cherenkov. Este fotón va a ser no tan intenso como lo que vemos realmente en un foco, sino va a ser muy, muy, muy débil. Pero en el fondo de estos tanques hay una serie de fotodiodos que acumulan cada uno de esos fotones y pueden llegar a contar incluso fotón por fotón. Entonces, realmente son muy sensibles a esta radiación, y entonces, numéricamente hablando, entonces todo este arreglo de tambo se convierte en un gran detector de múltiples píxeles para observar en estas radiaciones, en estas longitudes de onda. Entonces, estos tanques de agua, el telescopio Hubble, se encuentra también en lo que es el Sierra Negra, en el lado poblano de cerca del Pico de Orizaba. De hecho, aquí se ve el Pico de Orizaba, que es el que se encuentra en el fondo, a una altitud de aproximadamente 4.000, entre 4.000 a 4.200 metros al nivel del mar. Se requiere que estén a esa altitud para evitar la menor contribución atmosférica en las observaciones, tanto en el telescopio Cherenkov como en el telescopio milimétrico, el gran telescopio milimétrico. Y bueno, hablando de esto, entonces también quería entender, aparte de que se puede usar todos estos telescopios, también se genera otro tipo de astrofísica, que es la astrofísica computacional o la astrofísica numérica. ¿Qué significa esto? Que usas una gran cantidad de computadoras para poder resolver problemas astrofísicos que anteriormente no se tenían acceso. Por ejemplo, puedes simular numéricamente toda la evolución de una galaxia, partícula por partícula, y te permite, por ejemplo, hacer predicciones hacia los observadores. Es decir, bueno, si tú tienes, por ejemplo, un gas caliente con cierta temperatura que está chocando con otro sistema también con una determinada temperatura y con una determinada composición de gas y con un cierto material, entonces se debería de ver o debería de imitar de esta forma. Y entonces puedes hacer predicciones y le dices a los astrónomos, bueno, pues esto emite esta energía con este tipo de longitud de onda, entonces deberías de verlo con tal instrumento y debería de verse de tal manera, con tal forma. Entonces, en México pues, se tienen dos institutos de supercómputo que se encuentra en el centro de Instituto de Ciencias Nucleares, que está cerca de al sur de la Ciudad de México. Y bueno, esto es, por ejemplo, un ejemplo de todo lo que se pasa con este tipo de ciencia numérica, ¿no? Por ejemplo, ahorita siempre pongo
como ejemplo son los resultados de la simulación del Illustrious. El Illustrious es una simulación numérica que toma en cuenta las partículas de gas, las temperaturas, pero también las partículas estelares y las partículas de materia oscura. La materia oscura es la materia que no vemos en el universo, pero que contribuye gravitacionalmente que tiene un impacto gravitacional en la evolución de todo el universo. También está la energía oscura, que tiene un efecto inverso, o sea, quiere decir que es una especie de antigravedad, que también tiene un impacto en cómo el universo va a evolucionar. Pero aquí se trata de modelar cada una de esas componentes y entonces poder hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de las predicciones que se usaron con la simulación Illustrious. Por ejemplo, tú tienes un modelo de gas, un modelo de gravitación, un modelo de rotación. Entonces puedes hacer mover las partículas. Si tienes este gas, puedes usar modelos hidrodinámicos para saber cómo este gas se va a ir colapsando y cómo se va a ir compactando. Y bueno, cuando tienes gas, por las leyes de formación estelar, sabes que este gas, al colapsarse, va a formar estrellas y entonces vas a generar una nueva partícula estelar que se comporta como una partícula de n cuerpos y tiene que obedecer las leyes de la gravedad y ya deja de obedecer las leyes de la hidrodinámica. Entonces, con todas estas predicciones, pues se modela, por ejemplo, cómo deberían de evolucionar las galaxias y pues se puede incluso clasificar y hacer predicciones de la forma de estas, ¿no? Que obviamente sí tienen contrapartes en las reales observadas y pues las predicciones son bastante fiables. Otro ejemplo también de la simulación de luces es, por ejemplo, esta animación de aquí, que se ve como el gas, bueno, desde un lado se ve la distribución del gas, y en este caso del gas hablo del hidrógeno neutro. El hidrógeno neutro, cómo este hidrógeno está distribuido a lo largo de todo este cubo que se está analizando, y las densidades de estas regiones. Cuando tienes grandes densidades de gas, entonces empiezas a formar más estrellas y entonces tienes grandes densidades de partículas estelares, que también se interpreta como regiones en las que tienes más materia oscura. Obviamente se sabe que la materia oscura y el gas se generaron al principio del universo, pero pues vas a tener ciertas sobredensidades de la materia oscura que van a ser pozos de potencial, o sea, pozos de gravedad, en el que vas a traer más gas, y este gas pues, obviamente se va a ir colapsando y va a formar estrellas, y entonces donde tengas un pozo de potencial de materia oscura, vas a tener gas denso, y este gas va a generar estrellas, y entonces vas a generar estrellas que se van a convertir en galaxias. Entonces es una manera de poder hacer predicciones de la evolución del universo y cómo se va a ir generando. Y bueno, hacer astrofísica computacional pues no es la gran cosa, o sea, bueno, en el sentido de que tú puedes correr incluso una simulación numérica dentro de tu propia computadora. Este es un ejemplo que me gusta mostrar. Por ejemplo, yo aquí armé un pequeño clúster usando partes de computadoras viejas. El punto es que tienes que saber exactamente los sistemas operativos y todo lo que es el ensamblaje de las computadoras, pero bueno, esto es algo que se puede ir aprendiendo en la marcha, pero recomiendo más o menos ir aprendiendo el sistema Linux, que es el que se maneja en todos los sistemas de supercómputo, ¿no? Y en este caso, pues yo lo que hice es de que armé un clúster de 2 nodos con 2 CPUs, ¿no? Cada uno de 7 núcleos. Entonces, pues ya puedo aquí correr ciertos programas, pero pues no te puedes ir también, o sea, puedes hacer esto, pero también te puedes ir un poco más a lo más chico. Por ejemplo, puedes hacer un sistema de múltiples nodos, usando, por ejemplo, sistemas de tarjetas de procesamiento más chicos, como son las Raspberry Pi, que son las que están en esta parte de acá. Las Raspberry Pi son, realmente son procesadores no tan potentes, son como un celular chiquito de hace 2 años, pero son de bajo costo. Y entonces puedes poner cientos de Raspberry Pi en un sistema paralelo y correr un programa ahí, y pues vas a tener la ventaja de cómputo de una computadora mucho más poderosa a muy bajo costo. Entonces, pues realmente hacer astrofísica computacional no requieres el gran servidor ni la gran computadora,
para poder correr ciertos programas, sino puedes también hacer proyectos de bajo coste y construir tu propio servidor y entonces pues empezar a hacer ya la suficiencia computacional. Ahora, quiero hablar acerca de mi contribución en lo que es otro lado de la astronomía, que es la astronomía óptica, y en este caso en lo que es el Sloan Digital Sky Survey. Este es un survey que está liderado por un consorcio multinacional y el objetivo es mapear todo el universo y obtener tanto imágenes como espectro. ¿Qué es el espectro? Pues es como la energía de ciertas galaxias varía en función de la longitud de onda en específico, en el óptico y en el infrarrojo. Entonces, en este proyecto yo he estado trabajando desde que he estado en tesis de maestría, incluso desde el proyecto de licenciatura hasta la fecha, y es el que pues he estado contribuyendo más activamente. Entonces, para empezar, el Sloan se creó en el 2000 y consistió de múltiples fases. La primera fase, que es la fase del Legacy, que es cuando se considera ahorita como la fase del Legacy, que es del Sloan 1 y el Sloan 2, es hacer un survey espectroscópico, o sea, obtener el espectro óptico que va desde la longitud de onda de los 4.000 angstroms hasta la longitud de onda de los 10.000 angstroms, de la mayor cantidad de objetos astronómicos en el cielo, en el hemisferio norte, y también tener imágenes fotométricas, o sea, imágenes ópticas que se observan en las longitudes de onda entre 4.000, 5.000, 6.000 y 7.000 angstroms. Pues esas son imágenes, no son espectros, de todo el hemisferio norte celeste. Y con esto pues se puede hacer también un catálogo de supernovas y un catálogo de estrellas, que es en este caso el catálogo supernova y el catálogo SIG número 1. Después de ahí salió lo que es el Sloan fase 3, entre el 2008 y el 2014. Consistió en 4 tipos de proyectos. El proyecto Apogee, que fue un survey infrarrojo de alta resolución que observaba estrellas en el halo galáctico. En pocas palabras, observaron estrella por estrella de lo que es de nuestra Vía Láctea, usando un espectrógrafo infrarrojo. O sea, en pocas palabras, este espectrógrafo observa arriba de los 10.000 angstroms, en lo que es el cercano infrarrojo, en el cercano infrarrojo, no mayor a los entre 1 micra y 2 micras. Es de alta resolución, quiere decir que puedes medir velocidades radiales de menores a 2 kilómetros por segundo, bueno, con un rango de error no menor a 2 kilómetros por segundo. También de ahí se hizo un survey, que es el survey Marvels, que trataba de identificar exoplanetas en la densidad solar. En este caso, pues como tú tienes la espectroscopía, es una espectroscopía de seguimiento, entonces tú puedes determinar cómo vas variando los objetos transitorios a lo largo de las estrellas que están rotando. Y como tienes los espectros y tienes cómo va variando estos espectros, entonces puedes hacer un survey de posibles candidatos a exoplanetas. También se hizo el catálogo BOSS, que en este caso el objetivo del catálogo del proyecto BOSS es hacer un sondeo de la gran escala, o sea, de cómo está distribuido la materia en el universo a altas escalas, a muy altas escalas. En este caso, usando, en este caso se usan cuasares. Los cuasares son galaxias con sus núcleos, que tienen núcleos activos muy, muy intensos, muy potentes, que en otras palabras se identifican como galaxias que se están formando, que emiten altas cantidades de energía de forma muy brutal, a diferente de las galaxias normales que tenemos en nuestro medio cercano. Y como esas emiten una cantidad brutal de energía, entonces se pueden ver a muy altas distancias. Entonces, se usaron estos cuásares como objetivos para poder trazar la gran escala a muy altas distancias. Estamos hablando de distancias de alrededor de zetas que van desde punto 1 hasta Z5, Z4. Estamos hablando de casi
unos cuantos cientos de miles de años después del Big Bang, ¿no? Entonces, con esto pues, se pudo trazar lo que es la gran escala, la gran estructura del universo. Y, bueno, también se generó lo que es el proyecto SIGI-2. En este caso también es el seguimiento del proyecto SIGI-2, SIGI-1, y en este caso es obtener espectroscopía óptica de las estrellas en el halo galáctico. Y después de ahí, bueno, se generó lo que es el Sloan 4, que es en el que también ya empecé a trabajar de forma más activa, como postdoc, entre el 2014 y finalizó en el 2020. En este caso, pues es la extensión del proyecto APORI-2. En este caso, la extensión del proyecto, pues, se usó lo que es el observatorio de la Silla en Chile, para observar lo que es el hemisferio, el hemisferio sur celeste y poder expandir el proyecto APORI. En el caso de BOSS, hizo el Extended BOSS, que en este caso se observaron muchos más cuasares, muchos más altos, y entonces hizo un mapeo más completo a mucha más distancia. Y bueno, se introdujo lo que es el proyecto MANGA. En este caso es un mapeo del hemisferio norte de 10.000 galaxias observadas con la técnica IFU, que es la Integral Field Spectroscopy Unit. En este caso es literalmente es espectroscopía espacialmente resuelta, y se usó lo que es para la mayor cantidad de estas observaciones, se usó lo que es el observatorio del Apache Point Observatory en el hemisferio norte y el observatorio de la Silla en el hemisferio sur, pero en este caso estoy mostrando las imágenes del telescopio del hemisferio norte. En este caso es el Apache Point Observatory, que de hecho no es un telescopio de gran tamaño, o sea, no es un gran telescopio, es un telescopio de 2 metros, 2.5 metros de diámetro, robotizado, o sea, se automatizó la mayor parte del posible, se tiene una serie de pestañas en la parte de arriba que se cierran para poder tomar imágenes de calibración, como son campos planos, lámparas de calibración para poder tomar los espectros, poder medir las longitudes de onda. Se abren estos pétalos y entonces ya se empiezan a tomar imágenes del cielo. Aquí, por ejemplo, lo que se hizo es que se adaptó en el plano focal del telescopio un sistema de placas en el que se insertaban fibras y estas fibras iban a 2 espectrógrafos. Entonces aquí, por ejemplo, una imagen más particular de esto es que se tiene, por ejemplo, esta placa va a tener agujeritos y en esos agujeritos pues vas a montar una serie de fibras ópticas que van a ir cada uno de estas fibras a los slits de dos espectrógrafos ubicados a los lados del telescopio. Este espectrógrafo de aquí, que es esta parte de acá, está constituido pues, por dos principales elementos. O sea, van a dividir el haz en una parte sensible al rojo y una parte sensible al azul, con un elemento dispersor, cada uno caracterizado para sus respectivas longitudes de onda. Y para la parte del apoyo, pues también obviamente se tuvo un espectrógrafo. En este caso es un espectrógrafo de mucho más alta resolución, quiere decir que puedes resolver fracciones de la longitud de onda de una línea, por ejemplo, que se puede interpretar a resoluciones de aproximadamente 3 a 4 kilómetros por segundo si lo multiplicas por C, la velocidad de C, o sea. Y entonces la ventaja de esto pues, es que puedes mapear muy detalladamente las líneas de emisión o el espectro tanto óptico como infrarrojo de los objetos que se están observando, ¿no? Y de nuevo aquí, un espectrógrafo, pues literalmente estás viendo lo que es la parte óptica, cómo se está distribuyendo la energía, estás viendo a lo largo de múltiples longitudes de onda. Y pues no es realmente muy complicado. Aquí, por ejemplo, yo estaba jugando con una serie de cámaras viejas y pues generé un espectrógrafo hecho con cartón. La parte interesante del espectrógrafo es un elemento dispersor que normalmente se puede usar como un prisma, o si ustedes han curioseado también, pues pueden usar lo que es un CD o un Blu-ray y ver que a partir del Blu-ray pues vas a ver el arco iris. Entonces realmente lo que estás aquí es de que el Blu-ray o un elemento dispersor está compuesto por
microcanales microscópicos cementados a lo largo de todo lo que es el elemento dispersor, y esto hace que la luz que pase a través de estos elementos, pues empiecen a tomar diferentes caminos ópticos, o sea, diferentes desplazamientos angulares, y entonces, en función de la longitud de onda del fotón incidente. Y entonces esto hace que genere este arco iris que se ve aquí, porque pues, a cada longitud de onda pues, tiene un diferente desplazamiento angular, y por lo tanto va a quedar en una región diferente en el detector. Entonces, con esto entonces tú puedes mapear cómo se va distribuyendo la energía, si lo logras calibrar con un objeto de calibración, y entonces puedes medir cómo va variando la energía en función de la longitud de onda. Y entonces esto es sumamente importante para los astrónomos porque te dice todo acerca del objeto astronómico que quieres estudiar. En este caso de las CIFUS, que son realmente múltiples fibras ópticas pegadas y aglutenadas en una sola región, o sea, cada uno de esos puntitos es una sola fibra óptica que va al espectrógrafo, y entonces tú puedes generar cómo está el espectro espacialmente resuelto, pero pues con ese espectro puedes obtener el arco iris que había dicho, pero sobre todo cómo está distribuida la energía en cada una de estas posiciones del objeto, ¿no? El UFO obviamente es, bueno, tú tienes una imagen, una galaxia, pues entonces tú puedes colectar la luz a partir de un arreglo de fibras ópticas, y entonces puedes transportar la luz que corresponde a este píxel que corresponde a esta posición de aquí, a una región específica de tu espectrógrafo, lo ves y sacas entonces ya el espectrógrafo, o digo, el espectro de esta región. Y entonces puedes reconstruir el cubo, y entonces puedes ver, por ejemplo, el espectro que está en esta región de aquí, y entonces tú tienes realmente lo que es un cubo de datos. X, Y, Z, donde X, Y es la posición espacial y Z es la posición espectral. Okay. Y entonces, pues tú puedes obtener múltiples imágenes de diferentes objetos para obtener entonces el espectro espacialmente resuelto de esas galaxias. Y con el espectro espacialmente de esas galaxias, pues entonces ya puedes hacer múltiples estudios. Por ejemplo, si tú conoces el espectro de ciertas estrellas, por ejemplo, estrellas de diferentes poblaciones con diferentes temperaturas, y tú puedes modelar cómo esas estrellas están distribuidas en masa a lo largo de la galaxia, y sabes también cómo van evolucionando estas estrellas a lo largo del tiempo. Entonces tú puedes modelar cómo sería el espectro simple de una cierta galaxia a una cierta edad, con ciertas características de, por ejemplo, que cuánta luz emites y cuánta luz se extingue. Y entonces tú puedes ver cómo va variando este flujo en función de, por ejemplo, de diferentes edades, ¿no? Y entonces, si tú conoces estos modelos, entonces tú lo puedes asociar con el espectro que observas de una galaxia, y entonces puedes determinar, por ejemplo, cuál es la contribución de cada una de estas componentes simples, y entonces puedes modelar cómo está, numéricamente hablando, cuál es la proporción de esas componentes simples, y, para poder reconstruir el espectro observado de una galaxia. Y esto es sumamente importante, en este caso para mi campo de estudio, porque a partir de la evolución estelar, que a partir del espectro, entonces puedo determinar cómo ese espectro ha evolucionado a lo largo del tiempo, y entonces puedo determinar la evolución de esta galaxia a lo largo del tiempo. Eso se conoce también como el registro fósil de las galaxias, y es muy importante porque entonces puedes predecir cómo la formación estelar de las galaxias ha evolucionado a lo largo del tiempo, y cómo se ha movido esta evolución galáctica a diferentes fases de tiempo, dependiendo también de qué tipo de galaxia es. Por ejemplo, si es una galaxia formando estrellas, o sea, las galaxias espirales, azules, bonitas, que normalmente conocemos, para las galaxias retiradas, que son galaxias esferoidales, rojas, masivas, que normalmente están en los grandes cúmulos de galaxias, en las grandes densidades del universo. Y bueno, también lo que está de moda son las galaxias con núcleos activos, o sea, galaxias con un agujero negro supermasivo que está comiéndose material en la parte interna de la galaxia, y entonces está emitiendo una cantidad bestial de energía.
Y referente a esto, bueno, pues entonces eso fue trabajando con el grupo de manga, que es parte también de lo que yo estuve trabajando en mi parte en mi primera fase postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero después de ahí me pasé a trabajar en lo que es el Sloan 5, o sea, la última fase del Sloan 5, que va a ir desde el 2020 hasta el 2025, y que va a ser un consorcio multinacional también, multiespectroscópico, que va a consistir en 2 observatorios, uno en el observatorio de la Silla, en el hemisferio sur, y otro en el Apache Observatorio, en el hemisferio norte. Y a diferencia de los otros surveys, es que va a ser un survey de seguimiento temporal espectroscópico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a observar el espectro de un objeto a lo largo de múltiples veces a lo largo de 5 años. Y entonces esto te permite medir variabilidad espectroscópica de los objetos y te permite, por ejemplo, trazar, en el caso de las galaxias, permite trazar la masa del agujero negro, porque dependiendo de la actividad y del impacto del agujero negro, va a generar fluctuaciones en el espectro de emisión, y entonces a partir de medir estas fluctuaciones en el espectro de emisión temporalmente resueltas, se puede determinar qué tan masivo o qué tan grande es el agujero negro. Por parte de las componentes estelares, pues la aplicación más práctica es, por ejemplo, se puede medir objetos transitorios, como por ejemplo los exoplanetas. Puedes hacer un trazado de exoplanetas a lo largo de todo el cielo, pero aparte de exoplanetas puedes medir, por ejemplo, las componentes radiales de las estrellas en el halo galáctico. Y esto es importante porque entonces puedes medir cómo la galaxia, la Milky Way como un todo, se mueve en cinemática, se mueve en composición estelar, se mueve en composición de metalicidad. La metalicidad es cuál es la fracción de elementos más pesados del helio, del hidrógeno, y cómo esos están distribuidos a lo largo del disco galáctico y de la galaxia misma. Esto es importante y nunca antes se había hecho de forma global, porque para poder hacer ese estudio se requiere hacer un estudio de todo el cielo, de toda la Vía Láctea. Como estamos nosotros individuos dentro de la Vía Láctea, no podemos ver la Vía Láctea como un todo, a menos que observemos todo el cielo. Y este es el objetivo de este survey. Entonces, bueno, pues este survey empezó a observarse a partir del 2020, en octubre. Se obtuvo la primera luz, y una de las cosas también interesantes de este survey, pues es que se cambió, digamos, el paradigma de hacer las placas perforadas. En este caso se cambió las placas por un robot posicionamiento de fibras, que está aquí. Se observa cómo este robot se está moviendo. O sea, realmente esto son 2 brazos robóticos que se van moviendo, y entonces tú con este movimiento de estos robots, tú puedes posicionar las fibras en cualquiera de estos espacios. Entonces quiere decir que puedes hacer reconfigurar un arreglo del posicionamiento de fibras ópticas en el plano de este telescopio, de esos telescopios, y entonces puedes hacer una gran reconfiguración de posibles observaciones en muy poco tiempo, y entonces se puede hacer un mapeo mucho más eficiente de todo el cielo. Entonces esta es la contribución en la parte instrumental del Sloan 5. Las aplicaciones es, por ejemplo, bueno, ahorita estamos usando placas, cada una de esas placas están poniendo fibras, después se va a quitar esto por un robot que va a poner las fibras. Pero, por ejemplo, al momento del día de hoy, se han observado más de 60,000 galaxias, y ese es un ejemplo de cómo están distribuidas estas galaxias a lo largo del Z, y en función del color observado. Y en mi caso, pues me interesa saber cómo van evolucionando las galaxias. Por ejemplo, si estas galaxias presentan una actividad nuclear o no presentan una actividad nuclear, quiere decir que tienen un agujero negro masivo en la parte interna, y cómo estas galaxias evolucionaron a lo largo del tiempo, cómo fue su apagado de su formación estelar, o sea, cuántas estrellas se producen por unidad de tiempo en cada una de esas estrellas, y si la actividad nuclear, o sea, la presencia del agujero negro dentro de estas galaxias, genera una apagada de su formación estelar. Quiere decir que si tienes presencia de un agujero negro masivo, puede ser que
que te mate te bloquee la formación estelar, o sea, ya no produzcas más estrellas a comparación de lo que una galaxia normal sin agujero negro generaría. Y aquí la pregunta es si esto realmente está ocurriendo y cuándo ocurrió y en qué grado está sucediendo, ¿no? Entonces, todo esto, pues, todo este tipo de estudios me permite el Sloan 5 y todo esto gracias a que tenemos el espectro de las galaxias. Y bueno, esta es la parte bonita, es la parte que me gusta, la parte de ciencia, la parte de las aplicaciones, la parte instrumental, en el que tú puedes ir al telescopio, observas, desarrollas tu instrumento, sacas tu objetivo científico, obtienes el espectro y de ahí después del espectro pues lo atacas y sacas todo lo que es la parte nuclear, toda la información científica del objeto. Entonces está constituida en varias bases, por ejemplo, la idea del objeto, la idea del proyecto, la implementación del proyecto y la explotación científica, ¿no? Todo esto es la parte muy bonita. La parte fea es que tienes que ver más que nada en la carrera misma de la astronomía. Por ejemplo, cuando tú te gradúas de astronomía, la oferta de trabajo que te ofrece, o sea, no necesariamente teniendo un título de doctorado vas a encontrar trabajo y vas a poder dedicarte a esto. No, hay un proceso y hay ciertos peros que tienes que tomar en cuenta si quieres estudiar astronomía. La primera es de que no vas a obtener una plaza cuando te gradúes de doctorado. En muy pocos casos vas a obtener una plaza luego, pero no para ciencia, o sea, no para la investigación científica. Si quieres dedicarte a la investigación científica, entonces vas a tener que tener o aplicar un postdoc. Estos postdocs duran aproximadamente entre 2 y 3 años y son y se van renovando de tiempo en tiempo. Entonces, el problema de que se renuevan cada 2 o 3 años es de que pues tienes poco tiempo, digamos, para poder establecerte en un lugar y después de ahí te tienes que mover a otro lugar y luego después de ahí te tienes que mover a otro lugar y entonces no puedes no puedes arraigarte en un lugar, o sea, olvídate de arraigarte en un lugar, tienes que andar moviéndote cada 2 o 3 años. Eso también genera, por ejemplo, poca seguridad laboral, en el sentido de que no estás seguro que vas a seguir teniendo trabajo dentro de 2 o 3 años, pero una vez que adquieres la plaza, entonces ya tienes estabilidad laboral hasta que te jubiles. Otro punto es de que dependes de los fondos del Estado, en este caso el instituto que en México que te ofrecen estos fondos es el CONACYT, y vas a depender de la habilidad y la disponibilidad de estos fondos para poder desarrollar los proyectos, incluso de depender de estos apoyos para poder aplicar a postdocs, ya sea internacional o nacionalmente. Y bueno, obviamente los salarios no van a ser tan altos como se esperaría en el sector privado. En el sector privado obviamente siempre van a ser más altos, pero pues, las ventajas de esto es que pues, vas a poderte dedicarte a la ciencia, en un trabajo que te guste, en un trabajo que realmente te apasiona. Y bueno, en este caso, uno de los puntos que hay que tomar en cuenta para poder aplicar a estos trabajos, en este caso es el perfil de lo que se pide para poder aplicar incluso a un postdoc. Y es en pocas palabras, tener experiencia en el campo en el que se está laborando. Por ejemplo, que bueno, es bastante obvio, pero es experiencia, por ejemplo, si yo quiero estudiar exoplanetas, por ejemplo, es un tema, tengo que tener experiencia en ese campo, quiere decir que tengo que haber sabido cómo aplicar a propuestas observacionales para usar telescopios que van a observar en exoplanetas. Tengo que haber tenido publicaciones en revistas arbitradas en ese tema. Se exige, de hecho, en los posgrados, haber adquirido al menos un paper o un artículo publicado en una revista arbitrada para poderte graduarte de doctorado. Entonces, la cuota mínima para poderte graduarte en los posgrados es al menos haber obtenido un paper o haber publicado uno de esos artículos. Sin embargo, esta cuota mínima no es competencia si quieres aplicar
a postdocs en el extranjero, ¿no? Donde vas a tener que competir con personas que han sacado 5, 6 o 7 papers durante su doctorado. Y entonces aquí uno de los... No... Bueno, es la parte... Es la parte mala de la astronomía, pero pues tienes que ser competitivo. O sea, en pocas palabras, tienes que tener un trabajo, tienes que publicar ese trabajo, tienes que presentar ese trabajo y tienes que exponer ese trabajo. Tienes que ser visible entre la sociedad, para poder decir, contrátenme, tengo esta experiencia, porque si no, no vas a poder competir contra los posgrados. Incluso cuando tú aplicas para un postdoc, incluso nacional, sigue estando compitiendo con personas extranjeras, porque las ofertas se abren a nivel internacional. Entonces, tienes que tener la capacidad para poder competir a nivel internacional con respecto a las otras personas en otras partes del mundo. Entonces, y eso se refleja en tu trabajo. En pocas palabras, entonces tienes que ir bastante bien preparado y tienes que, haber ganado la mayor cantidad de publicaciones, presentar en congresos, saber cómo meter solicitudes de tiempos de observación en telescopios y saber cómo aplicar a becas. Entonces, esto es, digamos, lo mismo que se pide para aplicar un postdoctorado en el extranjero y a nivel nacional. Y bueno, esta es la parte mala, siempre es la parte mala, pero aquí viene la parte fea. Que es, bueno, ya una vez que tengo el doctorado, ya una vez que tengo el postdoctorado, okay, ¿qué me espera en mi ambiente laboral? ¿No? Una vez que adquieres tu doctorado, existe una posibilidad de al menos un 60%, al menos en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde se hizo el estudio. En México es aproximadamente el 50%. No hay una estadística completa, pero a partir de la experiencia personal es aproximadamente el 50%. ¿Pero qué significa? Que después de que adquieres el doctorado, existe una probabilidad de un 60% o un poquito más baja de que no termines trabajando en astrofísica como tal, haciendo investigación, en este caso haciendo investigación científica. La mayor parte de las personas tienden a abandonar la astronomía y se dedican a la industria privada. Eso no significa que terminen desempleados, no, de hecho es completamente lo contrario. La mayor parte de las personas que se gradúen de astronomía terminan trabajando en la industria privada como analista de datos, como minería de datos, en compañías como bancos, donde el salario es alto. El salario es mucho más alto de lo que terminarías haciendo investigación. Sin embargo, aquí es un pros y contra. Por ejemplo, el mercado laboral en el data mining y en el análisis de datos cada vez que pasa un año más, se va a ir siendo saturando más. Va a haber más carreras que se enfoquen en el análisis de datos y al data mining. Y entonces, esta ventana de oportunidades se va a ir cerrando paulatinamente a lo largo del tiempo. Entonces, en pocas palabras, si se quieren dedicar al análisis de datos y a la minería de datos y ganar mucho dinero en la industria privada, mi sugerencia es que se dediquen de una vez a eso ahorita, porque cuando se terminen el doctorado y terminen el postdoctorado y terminen nada más tendrían dos opciones, o se dedican a la industria privada o a la academia. Pero para ese entonces ya la industria privada ya estaría saturada. Entonces, esta es la parte fea de la astronomía. En pocas palabras, que no tienes una certidumbre laboral y no vas a tener un empleo formal, una plaza de investigación luego. De hecho, en promedio, tardas entre 6 a 8 años. Eso también varía si eres mujer o hombre, pero bueno, sí, entre 4 y... si tú tomas en cuenta la mediana es entre 4 y 6 años después de que adquieres el PhD en adquirir una plaza. Eso es en Estados Unidos. En México es un poco más largo. Es aproximadamente entre 7 a 8 años. Y obviamente se va a seleccionar a aquel que tenga mucho más cantidad de publicaciones. Entonces, aquí de nuevo es una incidencia que para los que se quieran dedicar a la investigación y a la academia, publiquen la mayor cantidad de papers y generen la mayor cantidad de desarrollo científico
durante el doctorado, ¿no? Y ese es otro estudio estadístico también del mismo tema. ¿Cuánto tiempo tardas en ser contratado o en dejar el campo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto está decreciendo no porque los hayan contratado cada vez más y más, sino porque empiezan a dejar la astronomía a partir de aquí. Y pues se empiezan a dedicar a la industria privada. Y bueno, esto es, digamos, no es que sea desalentador, sino más bien hay que decir cómo está el medio laboral en el que se quiere, si se quiere dedicar a la astronomía y a la investigación como tal, pues estos son los puntos malos. Y es lo que se tiene que tomar en cuenta si se quiere realmente dedicar a esto. Obviamente no significa de que haya no hayan otras opciones. Obviamente siempre hay más opciones, tanto en la academia como en la parte de la industria privada. Y, por ejemplo, no necesariamente hacer investigación, puedes dedicarte al desarrollo de recurso humano, a dar clases, a impartir cursos, que no necesariamente es investigación al 100%, pero también se considera como fomento a la investigación y al desarrollo humano, que también eso es un punto clave. Y muchas de estas personas también que empiezan a abandonar la parte de investigación se empiezan a dedicar más hacia la parte de la academia y a la parte de la enseñanza, que también no es nada malo, o sea, es de hecho bastante bueno, y es bueno porque empiezan a generar el feedback o retribuir todo el conocimiento que se ha generado a las generaciones nuevas, ¿no? Y bueno, con eso termino y entonces abro esto en un panel de discusión para recibir preguntas y respuestas. Bueno, para discutir y pues cualquier pregunta que quieran es bueno recibir. Muchas gracias, doctor Héctor Ibarra. Realmente fue un seminario muy aclarador, principalmente para nuestros estudiantes aquí, porque tenemos aquí una maestría en astrofísica con muchos problemas, ¿no? Totalmente aislada ahí de la comunidad internacional. Y yo les acostumbro decir que, intentar decirles, yo no soy astrofísico, astrónomo, pero yo intento decirles que ahí afuera hay mucha competencia, ¿no? Que no está fácil, que es necesario la mejor preparación posible. Y ahí es muy interesante poder escuchar ahí a alguien que realmente trabaja en esta área, ¿no? Decir ahí lo mismo, ¿no? Que no está fácil, ¿no? Que hay mucha competencia en el área y que la mejor preparación todavía es poco, ¿no? En muchos casos. Pues sí, o sea, de nuevo, o sea, nada es fácil, pero la ganancia es alta, o sea, me gusta la astronomía, es algo que no me arrepiento. Claro que he tenido que hacer muchos sacrificios, pero aquel que se quiera dedicar a la astronomía y a la investigación científica como tal, la ganancia vale la pena el esfuerzo, ¿no? Así es. Pero, o sea, sí, o sea, tienes que ser competitivo. El problema es que tienes que ser competitivo, tienes que publicar un montón de artículos antes de doctorarte, porque si no, no vas a ser competitivo en el mercado laboral cuando salgas. Es que recibimos muchos estudiantes que son aficionados en astronomía y ahí yo les digo que hay que hacer un cambio ahora, ¿no? Una vez que ingresas ahí en la maestría, porque uno no puede seguir ahí como, ¿no? Con el espíritu de aficionado solamente hasta el final para hacer una carrera en astronomía. Bueno, más como bien motivación sí, pero como, ¿no? Como las cosas de las habilidades laborales hay que hacer más. Tienes que manejar ambos aspectos. Obviamente requieres la motivación, porque es el motor principal para poder hacer todo esto. Sin motivación no puedes publicar, no puedes sacar artículos, no puedes presentar trabajo. Entonces, tienes que ser apasionado. Eso te tiene que apasionar mucho. Realmente es una de las características. Te tiene que apasionar bastante para poder sobrellevar todas las características que requieres. Y sí, o sea, obviamente ser aficionado está bien, pero tienes que tomar en cuenta de que tienes que hacerlo también desde un punto de vista profesional. Tienes que hacer
aplicar el método científico, tienes que escribir y tienes que recibir crítica. O sea, tienes que ser abierto a la crítica y tienes que defender tu trabajo ante la crítica de los demás. Obviamente no es una pelea, sino simplemente con argumentos científicos válidos. Y tienes que saberlo defender, tienes que saberlo exponer, tienes que saberlo hablar y obviamente tienes que saberlo exponer a nivel internacional. Entonces tienes que exponer muchas veces tu trabajo, ya sea en inglés o en el idioma en el que estés. Y tienes que ser visible internacionalmente. O sea, esa es la clave. Tienes que ser visible, tienes que exponer, tienes que participar en congresos, tienes que presentar tu trabajo, ya sea en póster en un principio, luego darte charlas, participar en seminarios, por ejemplo, que es un seminario, hablar en público. Tienes que quitarte de encima todo lo que es el miedo a las personas. O sea, tienes que interactuar. No es algo que se guste, pero tienes que hacerte visible. Tienes que venderte. O sea, en todo trabajo te tienes que vender. Y desafortunadamente aquí en la astronomía también es lo mismo. Te tienes que vender. Y esto es una de las principales claves si quieres dedicarte a la investigación científica como tal. Obviamente, no necesariamente es como se observan en las gráficas, es lo que va a terminar siendo, puedes dedicarte también a la industria privada o a la enseñanza, ¿no? Pero si quieres dedicarte a la investigación, sí tienes que ser visible y tienes que venderte en el mercado laboral. Bueno, así es. Y también muy interesante ahí la referencia a la película de Sergio Leone, ¿no? Bueno, ¿hay más preguntas, comentarios? Yo quisiera comentar. Perdón, adelante. No. Bueno, mi pregunta es dirigida hacia el hecho de que nos comentaba que en astronomía es necesario como estar teniendo un cambio aproximadamente cada 2 o 3 años en cuanto a la institución en donde se está trabajando o estudiando. Y mi pregunta es con respecto al momento en que cambia de institución, llega conociendo a alguien y sabiendo como el enfoque que le va a dar a este periodo de trabajo, o es un cambio, digamos, un poco más genérico y al momento de llegar ahí se sopesan las oportunidades que te ofrece esta institución. Bueno, aquí es como un empleo, literalmente cuando estamos hablando de cambiar los trabajos cada 2 o 3 años, quiere decir, literalmente es como cambiar de empleo, literalmente tienes que mandar tu currículum a una por ejemplo, se genera una oferta de postdoc en Estados Unidos, porque una oferta de postdoc en Estados Unidos, entonces tú mandas tu currículum, evalúan tu currículum, te hacen una entrevista, te seleccionan, te quedas en la lista corta, si tienes la oportunidad de que te seleccionen, pues te seleccionan, te contratan, y entonces ya sabes más o menos dónde es este lugar, porque tú aplicaste a este lugar, estás interesado en el grupo de trabajo, tenías un perfil ad hoc al grupo de trabajo que ellos estaban laborando, más o menos conoces el tema de trabajo que este grupo está generando, y entonces pues llegas, pero normalmente llegas sin conocer a nadie, al menos no interactuar físicamente con la persona. O, generalmente también, pues, cuando anteriormente se conocían estas personas en congresos sí, en congresos, por eso era importante ir a congresos y por eso era importante presumirte en congresos y hablar con personas en los congresos porque podías contactar a personas que tengan un fondo y que podrían contratarte como posible postdoc en algún futuro. Y entonces, pues los conoces, pero nada más los conoces de vista. Entonces llegas a la institución y es como empezar un trabajo nuevo. O sea, empiezas de nuevo, empiezas de cero. Literalmente tienes que buscar dónde vivir, cómo moverte, cómo trabajar, de nuevo todo. O sea, se empieza de cero, como te mueves de una universidad a otra o como te mueves de un trabajo a otro. Entonces, es de cero. Pero obviamente es en un campo similar. Entonces, académicamente hablando, no es muy diferente porque obviamente tu perfil tendría que ser asociado al proyecto que se está haciendo porque para eso te seleccionaron, ¿no? Muchas gracias.
O sea que ese cambio se va haciendo a fuerzas cada 2 o 3 años hasta que uno encuentra la plaza. Sí, si logras, sí, exacto, bueno, sí, en pocas palabras, sí. Este cambio no es como, es un cambio, o sea, son como, un postdoc es como como un trabajo de tiempo completo, pero con fecha de caducidad. Quiere decir que no es permanente, es nada más dura 2 o 3 años, dependiendo del proyecto que se está trabajando. Y la ventaja de estos postdocs es que te ayudan a adquirir una experiencia laboral fuera del doctorado, pero más orientada hacia la investigación. Entonces, vas adquiriendo cada vez más experiencia y por eso es que cuando normalmente se aplica a una plaza, normalmente siempre te piden tener al menos 2 o 3 postdocs anteriormente para poder ser competitivo ante una plaza. Entonces, una vez que te gradúas de doctorado, tienes que buscar un postdoc. Puedes aplicar incluso a una plaza si te gradúas de doctorado. Las probabilidades son mínimas de que te den la plaza, pero aún así se puede aplicar. O sea, no hay ningún requerimiento que te impida no aplicar. Pero normalmente se da más preferencia si tienes más experiencia laboral trabajando en un postdoc. Por lo tanto, siempre se dice que tienes que aplicar un postdoc después de que adquieres el doctorado. Y obviamente estos duran 2 o 3 años, dependiendo de la cantidad de dinero que exista. Y cuando se acaba el dinero, pues se acaba el proyecto y tienes que buscar otro. Y así hasta que encuentres una plaza fija. Ok, muchas gracias. Sandra Ayala. Sí, yo quería hacer un comentario. Me parece muy adecuado lo que has dicho, sobre todo en términos de cuál va a ser el futuro de los muchachos que se están preparando en la UANL. Yo creo que es muy importante que primero tengan claro que en todas situaciones es difícil, pero en la astronomía, si se quiere dedicar a hacer investigación, si ese es el objetivo, es un poco más difícil porque el número de plazas que hay en México es poco. Mostraste este mapa donde están las instituciones que hacen astronomía. Te faltan algunas, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara o la UANL misma, pero sin embargo siguen siendo pocas. Hay otros sitios, por ejemplo, donde hay una licenciatura en astronomía que es en Sinaloa, donde pueden también conseguir trabajo, por ejemplo, si quieren dedicarse a dar clases de astronomía específicamente. Yo lo que quisiera decirles a los estudiantes es que el periodo de maestría o de todo el periodo del posgrado, efectivamente, como lo menciona Héctor, es para adquirir herramientas, la mayor cantidad de herramientas que puedan, llámense idiomas, llámense maneras de redactar, de escribir, de hablar, de presentarse. Efectivamente, si quieren ustedes conseguir una plaza postdoctoral, una buena manera de hacerlo es asistir a los congresos y conocer gente. Entonces, se trata de que ustedes muestren esa iniciativa, pero siempre tienen que tener un plan B y un C incluso, es decir, si no consigo esto que quiero, tengan en mente qué harían en caso de emboscada. Hay una cosa que me llama la atención de lo que dice Héctor, y es cuando habla del sector privado, que no sé exactamente a qué se refiere al principio que hablaba en su charla, pero luego habló de los bancos. Yo no sé si los bancos son el único sitio al que te refieres como sector privado, y no sé si tú tienes esa experiencia, yo no la sé, de si en un banco, qué tipo de herramientas, además, claro, de cuestiones computacionales, se requieren. Evidentemente, allí no es una cuestión académica que requiere publicaciones, como sí lo requiere una universidad o un centro de investigación. No sé ahí cuál es lo que tú sabes al respecto. Bueno, hay dos, o sea, número uno, bancos es un ejemplo básico, o sea, es un ejemplo muy muy obvio. Realmente aquí los bancos aquí explotan tu capacidad de obtener información a partir de los datos. O sea, en pocas palabras es el data mining, o sea, la minería de datos. Y aquí cualquier empresa que se pueda beneficiar con la minería de datos se puede considerar también como una empresa que podría ser un candidato potencial para poder irte a la industria privada. En pocas palabras, o sea, cualquier empresa privada que se beneficie del uso de los datos y del data mining. Incluso son bancos, obviamente, porque requieres tener una gran cantidad de datos y de ahí sacar información. Por ejemplo,
puede ser por medio de tal valor, la varianza, hacer predicciones estadísticas, determinar, por ejemplo, las tendencias, pero también es en la economía, también es en la, por ejemplo, en la industria privada, cuando tú tienes, digamos, en la maquila de una cierta determinada pieza, y tú quieres hacer un análisis de elementos finitos, y quieres hacer esta pieza para ver qué tan robusta es ante ciertos estreses, pues normalmente puedes usar softwares que ya son caros, pero también puedes programar esto y si tú tienes, por ejemplo, el conocimiento de astrofísica computacional, pues puedes hacer un código de análisis de elementos finitos para esto y entonces eso es lo que puedes vender. Por ejemplo, también hay otro caso que hubo en la Ciudad de México hace unos 10 años, en el que, bueno, es un ejemplo nada más, es un astrofísico que se dedicaba a la simulación hidrodinámica de formación de estrellas, en el que modelas el colapso de la nube de gas en un sistema hidrodinámico. Modeló cómo serían las corrientes de agua para la Ciudad de México en caso de lluvias torrenciales en las calles. O sea, en pocas palabras, toda esa simulación hidrodinámica que tienes se puede aplicar en efectos prácticos, como por ejemplo las inundaciones en ciudades, y esos son proyectos que se pagan bien en la industria. Entonces, son todas las herramientas, literalmente es la aplicación práctica de todas las herramientas que aprendes en astronomía, que van desde el análisis numérico, análisis estadístico, uso de cómputo, uso de datos, interpretación de datos, presentación de datos y enseñanza, ¿no? Y desarrollo de recurso humano. Aquí también un paso clave que también estuve discutiendo con otras personas que también están en el mismo campo, es de que una vez que te doctoras, tienes una fecha de caducidad para la industria privada. ¿Qué quiere decir eso? Que la industria privada tiende a contratar más personas que se han doctorado recientemente a personas que no se han doctorado que se doctoraron hace años. ¿Por qué? Porque ve con buenos ojos a la persona que se acaba de doctorar, porque tiene todas estas herramientas frescas, pero que no se ha dedicado demasiado a la investigación. Quiere decir que no tiene un enfoque muy hacia la investigación, sino más bien hacia cualquier otro enfoque, y entonces le puede dar el enfoque que a la empresa privada le corresponde o que le crea más conveniente. Pero mientras más va pasando el tiempo, tu enfoque, tu experiencia se va convirtiendo cada vez más hacia la investigación, y entonces la industria privada, pues como que ya no te ve tan buen candidato como alguien que se acaba de doctorar. Y entonces ya después de determinado número de años, es cuando tienes una fecha de expiración, y entonces quiere decir que después de 6, 7 años, después de haberte doctorado, y si sigues en la academia, pues no te queda de otra que seguir en la academia, porque después ya no vas a poder moverte hacia bueno, vas a tener más competencia en la industria privada. A menos de que vendas el proyecto como tú mismo, o sea, como persona individual hacia otra persona. Por ejemplo, en el caso de la simulación de desagüe en la Ciudad de México, pues esta persona que ya tenía una experiencia bastante en la investigación, lo vendió, pero como él, hacia el gobierno. No fue contratado por una empresa privada, y esa empresa privada le derivó el proyecto hacia el gobierno. Entonces aquí más que nada es que después de determinado tiempo de años, pues, no te queda otra más que seguir intentando en la academia. Obviamente siempre puedes pasarte a la industria privada, pero vas a tener mayor competencia. Sandra. Sí, solo una preguntita más. Es que hablaste del doctorado, o sea, una empresa privada en estas circunstancias que lo estás planeando, ¿te piden un doctorado? Porque en el caso de la academia, una universidad te pide un doctorado, una maestría no es suficiente. ¿Ahí también te piden un doctorado? En algunas empresas privadas sí, tienen que tener doctorado. Ok, vale, gracias. Pero una pregunta, ¿esas empresas privadas que tú hablas son en Latinoamérica, por ejemplo, aquí en México, o son en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos yo conozco varios casos de compañeros que fueron para postdoc y después encontraron trabajo en empresas privadas e incluso regresaron a la academia después. Sí, estoy hablando a nivel mundial, o sea, aplica tanto en México como en Estados Unidos, en cualquier parte. Pero tú conoces algunas experiencias aquí en México, por ejemplo, de astrofísicos que se doctoraron y fueron para trabajar en empresas privadas en México? Bueno, empresas privadas,
Tengo algunos compañeros que terminaron en CIE Banco, en México, y otros compañeros que terminaron precisamente no exactamente en la parte de investigación, pero sí en la academia, en la parte de enseñanza, que es en la carrera de astronomía en Sinaloa. Entonces, de mi generación, por ejemplo, mi generación fueron 5 personas, de las cuales 2 se dedican 100% a la investigación, yo y otro compañero que se dedican al GTM. De ahí una compañera terminó en la Universidad de Sinaloa, tanto en enseñanza, no es exactamente investigación, pero sí enseñanza. Y de ahí otros 2 compañeros, pues, a la fecha terminaron trabajando en bancos, en CIE Banco. Perdón, ¿estás hablando de tu generación de Generación de doctorado. ¿Cuántos salieron? Esos son muchísimos. 5 personas. Son muchos. Para astronomía, 5 son muchos. Bueno, entramos 12. Sí, 12 son muchísimos. No, entramos 12 y salimos 5. Digo, estoy hablándote de la prehistoria. En la generación mía entramos 2 y salió 1. Entonces, los números se conservan, pero son grandes. Depende de generación en generación. Ha habido generaciones que son de una persona, hay generaciones que son de 5. En este caso fue en el INAOE. Ya. Manuel Almeida. Sí, yo tenía varias preguntas y comentarios, a ver si no se me pasan algunos. Pero siguiendo lo último que dijeron, yo creo que quizás ese es el problema, que cuando uno es estudiante, salen muchos estudiantes, luego ya uno es doctor, entonces tienes que buscar trabajo. El exceso de estudiantes pues genera que haya que haya más competencia, y como no hay suficiente oferta de plazas, ese es el problema. Supongo que en otros ámbitos profesionales también tendrán una razón entre el número de graduados y el número de la oferta de trabajo. En la ingeniería, por ejemplo, en muchas universidades tienen su bolsa de trabajo, y dependiendo de la universidad le echan más ganas a que una vez que el estudiante se gradúa de ingeniería encuentre trabajo. A veces hasta te garantizamos que vas a tener trabajo cuando sales. Eso no lo pueden hacer los departamentos de astrofísica en las instituciones, porque ellos no están generando plazas de investigador. Sí, pero Ajá. Ahí es más que nada, depende también mucho del estudiante, en el sentido de que el estudiante tiene que generar un currículum para ser competitivo cuando se doctore. Entonces, hay casos, por ejemplo, mi caso es único, bueno, no es único, pero, por ejemplo, hay estudiantes que se doctoran y luego de que se doctoran ya tienen un postdoc, ¿no? ¿Por qué? Porque durante sus doctorados se presentaron a congresos, sacaron publicaciones y generaron un currículum para ser competitivo. Los que no lograron hacer el currículum son los que tardan un poco más de tiempo en adquirir un postdoc. Y el problema de todo eso es que obviamente tienes fecha de caducidad. Cuando se observan en los plots, mientras más tiempo pase después del doctorado, más difícil va a ser que seas más competitivo con respecto a los que se acaban de salir, ¿no? Entonces aquí el punto básico, bueno, que también viene de los asesores, es de que tienen que presionar al estudiante, y el estudiante tiene que generar un currículum tal que seas competitivo a la hora de doctorarte. ¿Es eso o ir pensando en un plan B, como decían? Siempre tienes que tener un plan B. Déjenme comentar algo más aquí. El problema que también tenemos los mexicanos como mexicanos en esta área de la astronomía es que nos tardamos mucho tiempo en licenciatura, maestría y doctorado, cosa que en otros países hay gente que con 25 años está doctorando, cuando nosotros con 25 años algunos apenas están terminando la licenciatura. No solo es un problema la fecha de caducidad que tú dices de una vez que terminas el doctorado, sino si quieres dedicarte con muchas, digamos, ventajas en la investigación, tienes que ir trabajando desde la licenciatura en el asunto. No hay de otra. Sí, de hecho, aparte de los tiempos y las fechas de caducidad, también es otro punto muy importante que también se me olvidó mencionar, pero que también es interesante que los niños sepan, es
que, por ejemplo, yo normalmente empiezo mi carrera a los 18 años. Termino la carrera más o menos, dependiendo de lo que te tardes, 4 años. A los 20, bueno, digamos 25 ya, para poner una cota. Hay gente que se graduó mucho más joven, hay gente que se tardó un poco más, pero digamos 25 años. Después de 25 años tardas 3 años de maestría y luego tardas otros 2 años y te va bien en el doctorado, pues te puedes tardar hasta 5 años en el doctorado, ¿no? Entonces, digamos una fecha, 3 años de doctorado y 3 años de maestría, entonces son 6 años. Entonces, ya tienes 25, entonces ya estás a los 31 y estás terminando tu doctorado. Entonces, a los 31 todavía no eres competitivo para adquirir una plaza de investigación, mientras que en la ingeniería o en la industria, a los 31 ya tienes un puesto directivo en alguna otra empresa, porque empezaste a trabajar desde los 25 cuando terminaste tu licenciatura. Entonces, aquí ya tienes, digamos, este lag de 6 años por medio, porque puedes tardarte más, puedes tardarte menos, en el que empiezas ya a ser un poco competitivo. Pero después de ahí le sumas otros 4 años promedio para adquirir una plaza. Entonces, estás tomando en cuenta que es 31, 35, 36, ya empiezas a ser como que un candidato posible para adquirir una plaza. Pero normalmente, eso es en Estados Unidos, en México es un poquito más tarde. Y entonces ya te empiezan a ver como posible candidato ante los 37, 41 años. Quiere decir que a partir de los 37, 41 años ya tienes un trabajo fijo, un trabajo estable. Y quiere decir que a partir de esa fecha, de esa edad, ya puedes generar una familia, si quieres tener una familia. Porque antes no puedes tener, bueno, sí se puede, hay casos que sí se puede, pero cuando tienes una familia es el tiempo que tienes que invertir y es tiempo que no puedes dedicar a la investigación científica y entonces es tiempo que te haces menos competitivo y entonces otra persona te puede ganar el puesto. Y eso es un impacto muy importante entre hombres y mujeres, que es en el caso de las mujeres, por ejemplo, si una mujer tiene un hijo, que es un tiempo que tiene que dedicarle a la maternidad, en algunos casos no, algunos casos simplemente dejan el hijo encargado y se dedican 100% a la investigación, pero entonces aquí ya hay una decisión de vida que se tiene que tomar también. O sea, en pocas palabras, si quieres llegar a tener familia y quieres ser competitivo y hacer investigación, es hasta después de los 41 en promedio. Y antes sí puedes tenerlo, pero lo vas a tener más difícil. Siempre vas a tener más difícil y vas a tener que tener mucho más trabajo. O sea, ya de entrada que está difícil, vas a hacer más difícil si quieres tener una familia. Entonces, es también eso, como que son los tiempos, son las épocas. Pero de nuevo, o sea, la ganancia es mucha. Pero también es algo muy importante que tienen que saber en la carrera. Que son los sacrificios que se tienen que hacer. Y se tienen que hacer muchos sacrificios. Manuel. Sí. Sobre la competitividad, creo que eso es algo bien relativo, porque supongamos que en una generación todos los estudiantes salen excelente, aunque tengan ese nivel de calidad, eso no va a garantizar que tengan un puesto, porque... No, o sea, es que es una cosa, o sea, excelente no significan calificaciones, las calificaciones no importan. Lo que importa es la cantidad de artículos que has sacado. Entonces, si tú sales con 3 artículos, vas a tener una probabilidad más alta de que te contraten en un postdoc a que salgas con un artículo. Entonces, esto es un impacto mucho más importante. O sea, de nuevo, o sea, no importa las calificaciones, no importa que hayas sacado 10, no importa que hayas sido el mejor alumno de la clase. Lo que importa es cuántas publicaciones, sí, literalmente cuántas publicaciones sacaste en el doctorado. Ajá, bueno, digamos entonces que una generación, todos publicaron 4 artículos al salir. Eso no quiere decir que todos van a ser contratados. ¿Por qué? Porque de nuevo no hay suficientes plazas o suficiente espacio para todos. Bueno, plazas no, obviamente no vas a adquirir plazas, olvídate, o sea, después del doctorado no vas a tener plazas, al menos no en los primeros 4 años, en promedio. No, pero estoy hablando de postdoc. Un postdoc sí puedes aplicar, y hablando de postdoc, puedes aplicar tanto en Estados Unidos como en Alaska, como en Kazajistán.
Es como le hacía una broma a mi hermano de que yo soy una especie de mercenario de la ciencia, en el sentido de que en donde me paguen, ahí voy. Pero de nuevo, ahí entra en los sacrificios que haces. Porque el hecho de que te tengas esta gran movilidad significa que no puedes tener familia, no puedes tener hijos, porque no puedes irte moviéndote de un lado a otro con tan facilidad a que tengas familia. Obviamente, hay personas que sí lo han hecho, pero se requiere hacer un esfuerzo mucho más grande. Ajá. Pero de nuevo, para postdoc sí hay, si tienes bastante competitividad en artículos. Obviamente no va a ser en el lugar que quieras, no va a ser ni siquiera en el país que quieras, y te puede tocar en China o te puede tocar en Kazajistán, pero va a haber. Sí, bueno, a lo que iba, o sea, porque esos comentarios los dije como para llegar a una observación. O sea, la astrofísica inherentemente sí es difícil, sí requiere habilidades más altas que a lo mejor otras campos laborales, sí. Pero el problema de conseguir trabajo, de lo que nos hablaste, de la falta de certidumbre de que tengas trabajo y eso, no es por algo del estudiante o de los candidatos, de los doctores, no es algo de eso. Es algo del ambiente de que no hay crecimiento, no existe un crecimiento de las instituciones académicas como un crecimiento de la industria, ¿no? Así, Bueno, en una ciudad a lo mejor construyeron 3 plantas nuevas, 3 maquiladoras nuevas o 3 complejos industriales, pero a lo mejor en los últimos 10 años solamente han construido una universidad. Entonces, digamos que las circunstancias laborales del campo académico de la astronomía no es por una cualidad de la astronomía en sí, sino es por una cualidad del estatus, de las circunstancias sociales del momento. Quizá hubo un momento en el que estaban construyendo más universidades y entonces cualquiera que se graduaba de doctorado inmediatamente era contratado. Y eso sí lo podemos decir, lo sabemos, porque si nosotros les preguntamos a nuestros asesores, doctores que tienen 60 años, ellos te contarán sus anécdotas donde ellos prácticamente terminaban el doctorado y eran contratados inmediatamente. pues Entonces, sí, o sea, ajá. sí, eso es cierto. El mercado laboral se ha ido cada vez achicando con el paso del tiempo, más que, bueno, no es de que se haya achicado, se ha mantenido constante. O sea, quiere decir que no ha crecido. Ajá, cierto. Y entonces significa que cuando se abra una plaza va a ser competida. Entonces, Sí. aquí el punto es, sí, hay poco mercado laboral, pero para poder ganar ese mercado laboral tienes que ser competitivo. Entonces, si nosotros analizamos y vemos que la proyección de crecimiento de infraestructura y por lo tanto de espacios, de plazas, si el crecimiento está detenido muy lento, deberíamos de formar entonces algo así como una bolsa de trabajo, pero en el que a las personas que estudiaban astrofísica se les busque un lugar de trabajo, no necesariamente en la academia. Y además, creo que esta sugerencia no es original, no es mía, pero alguna vez lo escuché en un congreso y algunas personas se alarmaron porque cómo les vas a decir que van a estar haciendo investigación académica y que a lo mejor ni siquiera van a terminar haciendo algo, terminando quedándose en la academia. Pero yo creo que es necesario y todas las habilidades que adquiriste no se van a desperdiciar, van a ser un bien a la sociedad, simplemente que no en el lugar en el que a lo mejor todos Exacto. quisieran. Bueno, sí, eso es importante. De hecho, estadísticamente, en Estados Unidos es el 60%, en México es menos, creo que es el 50% o un poco menos, de los que después de que adquieren el doctorado terminan en la investigación. Y luego, fíjate, tu plática, los diapositivas estas que nos diste, a lo mejor algunos estudiantes no lo sabrán, pero son atrevidas porque no en cualquier universidad, bueno, yo supongo que tú no te atreverías a dar estas slides en cualquier lugar porque en algunos sabes bien que no serían bien recibidas. No, de hecho, quiero ver cómo puedo. ¿Dónde estás? A ver. Por ejemplo, compartir pantalla de nuevo. ¿Cómo comparto pantalla? Aquí está. Aquí está. Le diste el lead a la izquierda. Sí. Es que quiero compartir otra ventana. O sea, se ve mi escritorio, ¿no? De hecho, sí, pero otras universidades
han estado, de hecho, impartiendo cursos a los estudiantes. Ujú. Por ejemplo, es una plática que se hizo en la Universidad de Leicester. De hecho, tomé de aquí parte de las slides en la presentación que di. Y hablan precisamente de todo esto. O sea, hablan de cómo aplicar el postdoc, el problema de los postdocs, los pros y los contras, el problema de la movilidad, que te terminas moviendo a varios lados, cuánto tiempo duras hasta tener la faculty, los pros, esos son los contras que mostré, pero realmente sí se está, bueno, al menos no en México, pero sí en Estados Unidos, se han estado dando este tipo de charlas para incentivar a los estudiantes de, bueno, está este mercado, está este problema, pero pues ni modo, o sea, es algo que si quieres hacer en la investigación tienes que enfrentarte, ¿no? Y si no, pues tienes estas opciones A, B y C. En México no se estila mucho o no se incentiva mucho dar este tipo de charlas, precisamente porque es la forma en la que se están, no es que le esté echando la culpa a CONACYT, de hecho, no tiene CONACYT, pero es la forma en la que se evalúan los posgrados. Por ejemplo, ¿cómo evalúas un posgrado? Entonces, se evalúa con la cantidad de estudiantes graduados. O sea, también hay muchos otros factores, pero uno de los principales factores es cuántos estudiantes gradúas por año. Entonces, si no tienes estudiantes graduados por año, entonces vas a tener menos fondos o menos recortes. Y entonces, si quieres seguir manteniendo tu posgrado, seguir queriendo tener fondos para el posgrado, vas a tener que graduar estudiantes y tienes que cumplir con una cuota mínima de graduados. Entonces, ¿qué significa? Que requieres estudiantes. Y entonces, si tú estás espantando a los estudiantes con ese tipo de charlas, pues entonces es como si te estuvieras disparando en el pie porque los estás espantando para que se gradúen en tu posgrado y entonces estás cortándote fondos automáticamente. Por eso es que en la UNAM, en el INAOE y en todos estos posgrados normalmente no dan charlas. Sí, Te ponen la parte bonita, pues no te ponen la parte fea. Sí, yo, por ejemplo, a mí no me tocó escuchar nada de esto cuando yo era estudiante de licenciatura. Y en ese momento, pues tampoco es de que hubiera estado pensando, voy a tener hijos a los 30 años. Y entonces a los 30 años tienes que decir si los tienes o no porque estás buscando trabajo, etcétera, bla, bla, bla. Sí. O sea, por ese lado, más bien por varios, es muy valiosa tu presentación porque les estás dando esta información al tiempo adecuado a las personas. Está muy bien eso. Sandra. Sí, yo un último comentario ahí al respecto. Esto se ha discutido por años, añísimos, y se llama paternidad responsable, pero ya no me voy a meter en ese asunto. A los investigadores les conviene tener estudiantes para el CONACYT, para el SNI. Pero bueno, paro ahí porque quiero hacer una pregunta de ciencia. Vamos a ver, Héctor, en algún momento que nos estuviste conversando sobre estos surveys del Sloan, dijiste una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque dijiste algo como, para conocer a nuestra galaxia necesitamos conocer todo el universo, o algo parecido, dijiste. Sí, es esta. Es en el caso de Apogee. Aquí más que nada... Perdona, es que a lo que voy es que ciertamente, aunque este survey es realmente muy grande, no sé exactamente hasta qué profundidad llega, es decir, hasta cuál Z llega, pero no es la cosa importante, porque en mucho las galaxias que nosotros podemos ver están en las zonas, digamos, poco pobladas de nuestra galaxia. Hay zonas de nuestra galaxia inaccesibles a nosotros, aún en radio. Es decir, todo lo que está del otro lado del centro de la galaxia, al centro de la galaxia con radio podemos llegar, con óptico, imposible. Sin embargo, del otro lado de la galaxia, nosotros no podemos llegar. Ahorita también otro satélite que está de moda y que está dando muchos datos es el Gaia. Y aún con estos datos precisos de distancia que está midiendo Gaia, no vamos a tener conocimiento de todas las estrellas de la galaxia, que más quisiéramos para tener un modelo de potencial galáctico adecuado, ¿no? Más, digamos, preciso. Sin embargo, no sé exactamente a qué te referías con tu frase, porque no podemos conocer realmente toda la galaxia. Sí, aquí más que nada es porque como estamos viviendo dentro de la Vía Láctea, no podemos ver la Vía Láctea como un ente individual, como nosotros normalmente vemos las galaxias externas, como vemos las galaxias, bueno, sí, el resto de las galaxias. En el caso de la Vía Láctea no la vemos como un ente, como una galaxia, sino como una distribución de estrellas que están alrededor nuestro.
Vemos obviamente el plano galáctico, pero realmente todo lo que es el halo está distribuido en todo el cielo. Y tú quieres trazar, por ejemplo, cómo está la distribución, obviamente dentro del espacio que tenemos accesible de la Vía Láctea, cómo está distribuido eso, tienes que hacer un mapeo estrella por estrella de todo el cielo de la esfera celeste. O sea, quiere decir que vas a tener que trazar la mayor cantidad de estrellas a lo largo nuestro, porque nosotros estamos embebidos dentro de la Vía Láctea. Entonces, en pocas palabras, arriba, abajo, a un lado y al otro lado, sigue siendo la Vía Láctea, porque estamos dentro de ella. Entonces, para hacer un mapeo dentro de la parte accesible que estamos viendo, obviamente no podemos ver la parte de atrás, porque tenemos el núcleo, tenemos el núcleo galáctico, no podemos ver qué hay atrás del núcleo galáctico, pero sí podemos ver a los lados, arriba y abajo. Y entonces, para hacer ese mapeo, pues tienes que hacer un All Sky Survey. Y eso es importante, porque entonces puedes hacer mapeos de la distribución, por ejemplo, de los tidal streams de galaxias que fueron acretadas recientemente a la Vía Láctea, pero que ahorita no las ves porque ya están completamente rotas, completamente disgregadas a lo largo de todo el cielo, por ejemplo, en esta imagen. Pero que si haces un mapeo estrella por estrella y ves las características de todas estas estrellas, vas a ver de que toda esta, digamos, esta secuencia, pues, es diferente a las secuencias promedio que tú esperarías de las estrellas del halo de la Vía Láctea. Entonces puedes decir, esta región de aquí no corresponde a la Vía Láctea, sino es un halo o es un tidal de otra galaxia enana que entró en esta galaxia hace tanto tiempo, y entonces puedes hacer modelos de evolución cinemática y todo eso. Entonces, por eso es importante. Es importante un All Sky Survey, no todo el universo, o sea, me refiero a todo el acceso, a tener una observación de todo el cielo, de todo el cielo visible desde la Tierra. Ok. Bueno, déjalo pienso. ¿Hay más preguntas? ¿Comentarios? Yo tenía otra pregunta astrofísica. Entiendo muy someramente el concepto de materia oscura, entonces lo que voy a decir no sé si tenga sentido, pero cuando mostraste las animaciones GIF, donde están una al lado de la otra, de materia oscura, y el otro era hidrógeno neutro, creo. Ajá. La manera en la que evoluciona la de la derecha, el hidrógeno neutro, pues está influenciado por la materia oscura, pero a la vez por la radiación misma que está emitiendo, porque la radiación sí afecta un poco a la distribución de esa energía. Pero me supongo que ha de ser un orden o varios órdenes de magnitud más baja el efecto de la radiación en la distribución del gas, porque a pesar de que la materia oscura no interactúa con la luz y el gas sí, la materia bariónica, a pesar de eso, la estructura es muy, muy, muy similar. O sea, que quiere decir que la luz no... Es muy poquita su influencia en cómo evoluciona la estructura. Esa es la pregunta. Bueno, desde el momento, o sea, cuando empieza el Big Bang, empieza la gran inflación, tienes una distribución no homogénea del material. En este caso es materia oscura. Esta distribución no homogénea de esta materia oscura vas a tener ciertas regiones de sobredensidades y otras regiones de menor densidad. Y entonces, pues por gravedad, simplemente por pura gravedad, estas regiones de alta densidad se van a ir colapsando, mientras que las regiones de baja densidad se van a ir expandiendo. Y entonces vas a generar esta como maraña de nodos y filamentos que van a ir creciendo en función del tiempo, ¿no? Ahora, en las regiones donde tienes alta densidad de materia oscura, como tienes también una distribución, el material, estoy hablando de energía, radiación, materia oscura y materia bariónica. La materia bariónica, por la nucleosíntesis primordial que se da, se genera principalmente después de lo que es el Big Bang, después de lo que es la gran inflación, se genera una gran cantidad de hidrógeno, una poca cantidad de litio y muy poca cantidad de helio. Y entonces, principalmente, estos son los tres principales componentes primordiales que se tienen al inicio del universo. O sea, esta es la materia bariónica que se tiene al inicio. Entonces, y como esta distribución está también ligada a la distribución de materia oscura,
donde tienes una alta densidad de materia oscura, obviamente vas a tener una alta densidad de esta materia bariónica, y como esta materia oscura está colapsando, entonces vas a generar un pozo de potencial mucho más fuerte, o sea, quiero decir que vas a tener un jale gravitacional mucho más intenso, y entonces vas a colapsar mucho más gas que lo que tú dirías en una baja densidad, o sea, un enfoque de gravitación menor, de menor intensidad. Entonces, gravitacionalmente hablando, vas a poder colapsar mucho más gas en esa región, y si colapsas gas, hidrodinámicamente hablando, entonces puedes tener dos opciones, o sea, bueno, hay una serie de procesos, por ejemplo, de la temperatura va a subir o la temperatura va a bajar, dependiendo de las fluctuaciones, dependiendo de la cantidad de radiación, dependiendo de la fragmentación de la nube. Pero lo ideal es de que si generas tú un colapso hidrodinámico en esa región, entonces vas a generar ciertas regiones de formación estelar, porque el gas se va a ir colapsando, se va a ir fragmentando, se va a colapsar en un punto, se va a generar la ignición nuclear, y entonces se va a generar una estrella. Entonces vas a tener formación estelar. Entonces, si tienes gas y el gas se va aglutinando, entonces vas a empezar a generar más estrellas, y entonces esas estrellas por gravedad también se van a ir aglutinando y van a generar la semilla de las futuras galaxias. Y obviamente las galaxias también se van a ir aglutinando y van a formar lo que se conoce ahorita como cúmulos de galaxias, ¿no? Pero entonces, todo depende es que si tú tienes un pozo de potencial de materia oscura de alta densidad, vas a tener entonces alta densidad de gas y por lo tanto vas a tener alta distribución de estrellas y por lo tanto galaxias. Por lo tanto, la distribución de materia oscura también va a trazar la distribución de materia visible. O sea, entonces para cuando ya empieza a ver las primeras estrellas que producen luz, ya esas estructuras ya están muy, digamos que, evolucionadas como para que la luz ya las altere significativamente. No, la luz no altera, o sea, la luz son fotones. Lo único que altera la luz es la evaporación de gas, del polvo y la extinción. O sea, son otros procesos astrofísicos, pero si dices, la luz como tal no modifica la gran escala. La materia bariónica es la que modifica en cierta medida, sí, pero más bien la distribución de esta materia bariónica es modelada a partir de la distribución de la materia oscura. O sea, donde haya densidad de materia oscura va a haber densidad de materia bariónica. Por lo tanto, va a haber estrellas, por lo tanto, va a haber luz. Muy bien. Pero la luz no altera, la luz no modifica las estructuras. Sí, es que me pasó por la mente así como que, ¿y si la luz modifica un poquito el gas y el gas que interactúa con la materia oscura? Dije, a lo mejor entonces la luz de alguna forma altera la materia oscura, pero pues yo creo que no. No, la luz solamente va a interactuar, pero localmente hablando con el gas va a generar esferas de ionización, pero todo eso es localmente hablando. Pero a gran escala no. A gran escala lo que te indica dónde va a haber estrellas va a ser la distribución de materia oscura. Muy bien, gracias. Bueno, yo tengo aquí una pregunta de un asistente aquí de Brandon, es que él está con problema en su micrófono, y ahí nos pregunta cuáles son los consejos que puedes dar para los estudiantes de licenciatura que tienen el deseo de quizás dedicarse ahí en el futuro a la astrofísica. Bueno, para más que nada, pues ir leyendo del tema, pero la ventaja de la licenciatura es que tú tienes todavía una gran diversidad de opciones. Y si quieres dedicarte a la astronomía, está bien. Tienes que saber de física, o sea, saber de física y de todos los campos de física y tener conceptos de eso ayuda mucho, sobre todo cuando ingresas a los propedéuticos, porque vas a tener, digamos, ya casi la mitad del pie dentro del posgrado. La otra mitad tienes que pasar, obviamente, los propedéuticos, pero vas a tener un montón de herramientas y de facilidades para poder pasarlos, ¿no? Entonces tienes que saber de física, de mecánica, de óptica y comprenderla. ¿Sí? No solamente sacar buenas calificaciones, sino comprender el proceso físico que interactúa, cómo lo puedo entender, ¿no? Entonces, más que nada aquí, mi recomendación es que, pues, ponga atención en las clases y que cuando pueda leer también de temas diversos del campo, de la astronomía, pero también de la
de la física en general y pues presentarse en congresos, ¿no? O sea, obviamente puedes presentar congresos en la carrera. A un estudiante nunca se le va a exigir como a un postdoc o como a un estudiante de doctorado, un estudiante de licenciatura nunca se le va a exigir. O sea, puedes presentar un tema, aunque sea lo más burdo que sea, lo más tonto que se les ocurra, no hay nada tonto. O sea, puedes presentar un tema que se te haya ocurrido, lo presentas, lo defiendes, pero el punto es adquirir esa experiencia, ¿no? O sea, esa costumbre de exponer tu trabajo en congresos. Y pues si se puede también empezar a hacer una tesis de licenciatura con un tema relacionado a la astronomía, también está bien porque vas a tener un background a la hora de iniciar el posgrado. Y entonces, bueno, también puedo recomendar de que pues, enfoquen, digamos, su tema de tesis a un tema orientado a la astronomía, pero obviamente, o sea, la ventaja de que están en la carrera de física es que también pues, tienen un montón de posibles opciones, o sea, aquí lo especifiqué solamente para estudiar astronomía e investigación en la astronomía. Es ese porcentaje básico que tienes al final. Pero pues puedes dedicarte a físicas de estado sólido, físicas de estado magnético, a físicas de altas energías, puedes hacer astrofísica computacional, pero también puedes hacer computación cuántica, puedes también hacer modelar estados, física de materiales, que eso también es muy bien pagado en la industria. Entonces, la ventaja es de que pues, la física en general tiene muchas aplicaciones, tanto en la astronomía como en la ciencia, como en la industria privada. Y si te quieres dedicar a la astronomía y quieres seguir el paso y quieres hacer un postdoc, un postdoctorado, digamos, o digamos un posgrado, pues irte metiéndote en el campo, irte metiéndote en el tema. No importa si tu tema es simple o es muy tonto, estás empezando, no hay problema. Y puedes irte cada vez más especializándote, ¿no? Entonces, hacer, por ejemplo, un tema de tesis relacionado a la astronomía, aunque sea muy simple, pero es ir empezando y obviamente tener muy bien los fundamentos de la física. Muy bien. ¿Más preguntas o comentarios? Doctor, ¿cree que nos podría pasar las diapositivas de la conferencia, por favor? Sí, se las paso, la tengo en Keynote, solamente corre en Mac, pero la puedo pasar a PDF y se las estaría mandando se las mandaría a Manuel o bueno, sí, a usted. Sí. Ok, muchas gracias. O sea, sí, le voy a pagar. Y aparte tengo varias fuentes también que si quieren puedo también compartir. Bueno, entonces si no hay más preguntas, finalizamos por aquí. Agradecemos al doctor Héctor Barra por este brillante seminario, ¿no? Es un tema así que podemos pasar todo el día discutiendo. Y seguro que le quiero invitar ahí para presentarlo a los otros estudiantes aquí del posgrado y de la licenciatura que no han podido estar aquí hoy. Sí, está bien. Porque sí es una información ahí, es un tema ahí crucial. Sí, de hecho es bastante, bueno, es crucial. Todo es una decisión de vida, la carrera es una decisión de vida. Y entonces es crucial porque va a definir tu forma de vida en el futuro. Pero de nuevo, las ganancias son muchas. Así es, pero lo que se pasa generalmente es muchos maestros están buscando estudiantes, ¿no? Entonces solo presentan el lado bueno, ¿no? Solo presenta el bueno, ¿no? El malo y el feo no. Y No. hay que prepararlos ahí para la vida, ¿no? Ahí para esta carrera, no todos son flores. Uh-huh. Entonces, por ejemplo,
Aquí batallamos mucho para que algunos estudiantes sí participen de congresos, de talleres, né, nacionales, internacionales, né? Ahora con la pandemia muchos son gratis, né? Aí também se acabou o problema del viaje, né, que antes, quando estávamos no sistema presencial, uno tinha que comprar o boleto de avião e tal. Pero aún así, con todas essas facilidades, muitos não querem, uno tiene que estar insistindo aí. Participe, es importante para ustedes, para tener la cultura general en el área, para buscar un doctorado, un postdoc, etc. Ujú. Y otra cosa que también se me olvidó decir, tienen que saber inglés. Es fundamental saber inglés. Así es. Tal vez yo lo que les diría también en el caso de la pregunta que hacían para el caso específico de licenciatura, es que se acerquen en la medida de lo posible a la brevedad a la investigación. La única manera de darse cuenta que no te lo tengan que contar de cómo es el ambiente, cómo es la comunidad científica, astronómica o en física en general, es acercándose a ella. Esa es la única manera. Como dije hace un rato, los investigadores les exigen que tengan estudiantes, que gradúen estudiantes. Entonces, si lo dicen o no es una cuestión de paternidad responsable, pero los estudiantes no son bebés, entonces ellos tienen que buscar oportunidades. Si ellos piensan que sentados les van a llegar las oportunidades, eso no va a ocurrir. Eso también es cierto, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de postdoc, que también es poco más hacia el futuro, pero en mi caso yo estuve aplicando cinco aplicaciones de postdoc cada año y normalmente me seleccionaron en una cada 2 años, ¿no? Entonces es andar buscando y andar mandando y andar buscando y buscando y buscando. Entonces, sí, es cierto. Bueno, entonces, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a finalizar este seminario de hoy. Y ahí en la próxima semana vamos a tener el último del semestre. Pero seguramente vamos a invitar otra vez ahí el doctor Héctor Ibarra para Muchas gracias. presentar. Muchas gracias, doctor Héctor. Gracias. Bueno, también gracias por permitirme presentar. Gracias. Gracias a los que asistieron al seminario. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Me voy.